en mi cadera por el hielito que tengo ahí metido. Ahora estaba refrenando de cantar, alabar al Señor, estaba hablando en el corazón, pero no por la boca últimamente, porque me emociono un poco con las alabanzas y luego cuando llego aquí la voz no me sale, pero gracias a Dios que ahora tenemos un señor micro. Amén. Por las noches, para aquellos que no lo saben, los demás hermanos ya lo saben, y algunos dirán, otra vez. Pues sí, porque a mí me gusta saber las cosas de los demás y a mí me gusta saber lo que dicen. Yo me levanto 2 o 3 veces todas las noches y me despierta la garganta, se me seca la garganta, las cuerdas vocales que fueron afectadas por el cáncer y se me pone la boca que no puedo ni respirar. Tengo siempre una botellita de agua ahí para hacer gárgaras y un cubo para echar agua luego. Y si no es eso, pues son las caderas, y si no es eso, pues son las sinusitis, y si no es eso, bueno, podría estar aquí un rato. Y cuando llegue a mi edad, sin tener nada de eso, sabrán de lo que estoy hablando. Ahora de momento no veo, un poquito veo a una hermana, no voy a decir su nombre, porque tampoco aparenta la edad que tiene, es más joven de lo que está. Y luego otra que está aquí delante, esta sí se ve la que tiene. No, hay otra. ¿No? Ok. El caso es que los dos estamos de farmacia. Yo creo que deberíamos de comprar una. Y así no tenemos que ir a la farmacia. Mi cuerpo estoy esforzando, hermanos, a que nadie se dé cuenta de mi cansancio. No es que no sepa lo que voy a predicar, pero me dejé las notas y por si acaso quiero que los apuntar. Perdón. No te preocupes. Conoces algunas historias, ¿verdad? Bueno, pues es mi palabra, hablo de ella. Amén. Y ya casi me la robaron un poco en la escuela americana. Pero por un lado es bueno, porque así ya saben de lo que... entre más oímos la palabra de Dios, más se nos va a quedar. Amén, amén, amén. Busquen Juan capítulo 4. Y leemos juntos unos versículos. Y luego se sienta. Es un pasaje que la mayoría de los convertidos conocen bien. Pero a veces pasajes que conocemos bien, tendemos a leerlos rápido porque los conocemos bien y no nos paramos a examinar y a exprimir el zumo que tiene esa palabra. Es como cuando lees el periódico. Pero no te paras realmente a meditar, porque no es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy distinto. Si tienen Juan capítulo 4, el Señor Jesús en Juan capítulo 7 dice que alzó la voz, puesto en pie, alzó la voz, diciendo, pero estamos en el capítulo 4. ¿Lo tienen? Amén. Verso 1 dice, cuando Jesús entendió que los fariseos habían entendido que Jesús bautizaba, hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea para ir a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, la ciudad de Samaria, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacobo.
Y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y vino una mujer de Samaria y él le dijo, dame de beber. Y ella se quedó muy sorprendida. Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús no se paró a explicarle, sino que le dijo, si conocieses, no, me estoy confundiendo, y después a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad de Jacobo, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y vino una mujer, era como la sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Jesús le dijo, qué? ¿Por qué judíos? Porque los judíos Y samaritanos no se llevan bien entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua. Amén. Amén. Lo dejamos ahí. Tomen, vamos a ir a la bendición del Señor. Padre Santo, pedimos, Señor, que tú guíes a un servidor, Señor. Tú sabes cuánto te necesito. Y los oyentes también necesitan que tú estés con ellos, porque es tu palabra la que van a escuchar, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, ¿no? Jesús rompió toda tradición. ¿Por qué los judíos no se llevaban bien entre sí? Pues es que los judíos que había, no digo los judíos, los samaritanos, eran una mezcla de judíos y una mezcla de sirios. Si recuerdan, en 1 Reyes capítulo 12 está la historia del rey Roboam, hijo de Salomón, y de Jeroboam. Y Dios rechazó a Roboam. No fue lo mismo que su hijo y que su abuelo, que su padre y que su abuelo. Ahí Dios rompió el reino de las manos de Roboam y se lo dio a un que no era de la tribu de Judá, no, del sur. Sí. A Roboam le dio 2 tribus y a Jeroboam le dio las 10. Recuerdan cuando se encontró con el profeta Ahías y rompió su capa hablándole todo eso, ¿no? El caso es que de ahí era una mezcla. Israel se fue con Jeroboam y aborrecieron a Roboam. Se fue con Jeroboam, aborrecieron a Roboam porque Roboam no se comportó bien. Recuerdan que le subió los impuestos. En vez de pedir consejo a los ancianos de Israel, fue y se lo pidió a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, no, dale duro, pónselo más. Entonces Israel lo rechazó, y ahí fue que le quitó Dios el reino a Jeroboam. Y fue una mezcla de sirios y de judíos. Ellos tenían una religión pagana, adoraban ídolos, hacían de todo. Y por esa causa, los judíos no querían pasar por Samaria. Samaria estaba enfrente de Jerusalén. Si querían ir a Galilea, Galilea, que es donde iba el Señor, dejó Judea para irse a Galilea, estaba enfrente de Judá, frente de Israel. Pero los judíos
Y eso eran 100 kilómetros más o menos, andando, 3 días andando. Los judíos, como odiaban a los samaritanos, rodeaban todo el territorio de Samaria, otros 100 kilómetros más. Fíjese a donde llega la traición y el rencor. Así es. Que preferían ir 200 kilómetros andando antes de pasar por Samaria. Y ahora Jesús dice que tenía necesidad de pasar por Samaria. Así es. ¿Qué necesidad? ¿Física? No tenía necesidad ninguna. Él era el creador, aunque estaba en el cuerpo humano. Pero lo que él quería, ¿por qué quería él pasar por Samaria? Quería darle una lección, para que aprendieran una lección, que él ahora venía a todo el mundo, llevar el Evangelio a todo el mundo. No importa de qué país, y nosotros seguimos ese Evangelio. Aquí tenemos de varios países. Él como líder, él tenía que mostrarle a sus discípulos que que aunque él era judío y venía de Judá, pero él no venía con tradiciones, sino que él venía con el amor de Dios. Amén. Para todo el mundo que lo quisiera aceptar. No todo el mundo lo acepta, la minoría lo acepta. Entonces lo mejor es ir por medio de Samaria. ¿Y dónde va? ¿Por qué fue a Samaria? ¿Por qué fue por Samaria? Porque él como Dios, aunque estaba en la carne, vivía en la carne como nosotros esos años, era Dios al mismo tiempo. Él sabía quién iba a estar ahí a buscar agua. Él sabía todo, ¿no? Amén. Sí es. Él sabía todo. Él sabía que iba a llegar a una ciudad que se llamaba Sicar y que una mujer de ese pueblo iba a ir a buscar agua. Él ya lo sabía. Seguro que los discípulos se preguntaban, ¿por qué tenemos que ir por Samaria, por el medio de Samaria, cuando los odiamos? Y ahora vamos a ir por medio. Y recuerdan que hubo una ocasión en Lucas en que los discípulos preparaban para el Señor ir a Samaria. Y los samaritanos, pensando los discípulos de que le iban a dar la bienvenida y con palmeras y todo y eso, y no le recibieron para nada. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Pedro y los otros, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo como Elías hizo y los consuma a todos? Eso es la carne, ¿verdad? La carne. Jesús le dijo, no sabéis lo que decís. Yo he venido no a destruir a los humanos, he venido a salvarlos. Y ahí le dio una lección preciosa. La ruta más directa de Judea a Galilea era pasar por el centro de Samaria. Y nos pasa con nosotros a lo mejor algunas veces que vemos este camino, esta forma de hacer las cosas es más fácil para mí. Y sé que lo correcto es lo otro, pero esta es más fácil y nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo es que esta mujer mencionó a Jacob? ¿Recuerdan cuando en la escritura está hablando del agua? En el verso 10, el verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no tratan en sí. Respondiendo, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. La mujer no estaba entendiendo. Cuando el ser humano no viene a Dios y no está con su corazón abierto a escuchar la palabra de Dios, no lo entiende. Y por eso él ya se fue a lo material, al agua física. Y él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él agua. Y él te daría agua viva.
Y él aún no entendía, porque seguro que le miró y dice, Señor, no tienes un cacharro para cogerla, no tienes agua viva. Y luego, él en vez de contestarle, en vez de ir con la conversación al corriente, no lo hizo, sino que le dijo, el que bebiere de este agua, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Amén. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿De qué le estaba hablando? Le estaba hablando del Espíritu Santo. Amén. El agua viva que Jesús estaba hablando aquí es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros nos convertimos a Cristo y le obedecemos y le seguimos, el Espíritu viene a nosotros, Él vive con nosotros y está en nosotros para siempre. Y Él es el que produce las buenas obras de Gálatas 5:22. Ese es el agua viva. Él no le estaba hablando del agua física, pero Él le estaba llevando a lo espiritual. Por eso, más adelante, cuando le dice, ve y llama a tu marido y venid. Ella le fue sincera y le dijo, no tengo marido. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres tú un profeta o alguien? Que él nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados. Jesús le podía haber dicho, claro que soy mayor. Pero si no, que él le contestó, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mas el que le diere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que no tenga yo sed, y venga aquí a sacarla. Entonces ahora cuando le dice, en vez de decirle, no estoy hablando de este agua, sino que le dice, pues como él conocía la historia, como él era Dios, conocía la historia de ella, pero mire que no la rechaza, no va directamente a hablarle de sus pecados. Eso es sabiduría. Y nosotros tenemos que aprender a evangelizar con esa sabiduría. No va a molestarla con sus pecados, sino que le dice, ve y llama a tu marido y venid. Y ahora ella es sincera, porque recuerden que más adelante le dice a él, nuestros padres, vosotros decís que en Jerusalén es donde hay que adorar a Dios. Dice, nuestros padres adoraban en estos montes, pero vosotros decís que en Jerusalén. Eso quiere decir que ellos adoraban a Dios en un sentido, ¿no? Ahora, esta mujer tenía algo de fe. En este pueblo es un pueblo católico, España, pero también hay algo de fe. No una fe salvadora, pero algo de fe en que hay un Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo llegar a ellos sin ir de repente al catolicismo romano y a los ídolos, a las estatuas, a las imágenes y otras cosas. ¿Qué hizo Jesús? Ve, llama a tu marido y venid. Y la mujer le contesta, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Era una perla, con 6 hombres había estado, era una perla, pero él no fue directamente a su pecado, sino que le va mostrando quién es él poco a poco. Entonces, cuando él le ha dicho que sin conocerla, según ella, que tenía 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido, esto no es un profeta. Ella pensaría, ¿no será este el Cristo, el Mesías prometido? Ella tenía una fe, sabía que estaba escrito que vendría el Mesías. ¿Qué hace? Deja el cántaro, deja lo que está haciendo. ¿Lo haríamos nosotros? ¿Lo haría usted, caballero? ¿Lo haría usted,
amiga, amigo, que no se ha entregado su vida a Cristo, haría esto, dejaría el trabajo a un lado, o la fiesta a un lado, y vendría corriendo a escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hizo ella? Dejó el cántaro. Yes. ¿Por qué lo dejó? Porque yo estoy seguro que quería ir con ella. Nadie le había dicho lo que había hecho. Yes. Jamás. Que no lo conocía. Pero ahora he encontrado a uno que sí lo sabe. Ahora no me oye nadie. ¿Y qué hace? Va a la ciudad. ¿Y esto se acabó? ¿Yo qué? No. ¿Qué tengo que estar aquí así? Va corriendo a la ciudad y le dice a los hombres: venid, he visto a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. Amén. ¿No será este el Cristo? Amén. ¿No será este el Mesías? ¿Quién puede decir eso? Nosotros podemos decir también: venid, escucha, Amén. mira, ¿no será este el Cristo Amén. que te está hablando a ti hoy? Amén. No físicamente, pero te está hablando por su palabra. Es la misma palabra. Amén. ¿Y qué pasó? Que los samaritanos todos vinieron. Yes. Porque con ese gozo que esta mujer le decía, una mujer que la conocían todos en el pueblo, y que ahora está tan interesada por lo que ha visto y ha oído, no puede menos de el pueblo de todos de ponerse de acuerdo y ir a ver a este hombre, su chavo. Amén. So, ¿qué podemos aprender nosotros? Es que tenemos que orar. Nosotros como humanos, él no lo era, pero nosotros como humanos tenemos que orar para que el Señor nos prepare cómo hablar a las personas. Amén. Si la persona nos rechaza, no enojarnos o no decir una palabrita que no se debería de decir. Bueno, vaya usted a tomar café. No, tenemos que ser humildes. Así es. Que el Señor le dé un buen día. O que Amén. tenga un buen día. Pero con amabilidad y una sonrisa. Si es Amén. posible. Porque a lo mejor a esa persona te la encuentras otro día. Y si le sueltas algo que no es propio, ya te conozco. Pero si le hablas amablemente, a lo mejor la próxima vez si te lo encuentras, te va a escuchar. Amén. So, esta mujer no se avergonzó, fue al pueblo y les habló de Jesús. No se avergonzó. Hay un lugar donde dice el Señor que se avergüence Así es. De mí, yo también. de mis palabras. Ajá. Yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. mi Dios y de los santos ángeles cuando venga en su gloria. So, tenemos que tener mucho cuidado. Y eso está en Marcos 8:38. So, continuamos con el verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al que lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. So, si el mundo supiera esto, hermanos, quizás no condenarían a Israel como lo condenan. El mundo le debe la salvación Así es. a Cristo Jesús, a los judíos. Jesús viene del pueblo judío, sí, y los profetas vienen del pueblo judío, y los apóstoles vienen del pueblo judío. So, nosotros tenemos que hacer la diferencia. El verso 23, el verso 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo el Señor Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cómo le adoramos? ¿Cómo le adoras tú, hermano? Tú que eres convertido y bautizado, ¿cómo le adoras?
Oh, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, que Él va a venir, lo está esperando. Gloria a Dios. El verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Cristo, llamado el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Imagínense cuando Él le dice, Yo soy. yo soy Amén. el que habla contigo. ¿No es maravilla que esta mujer ahí se convenció y creyó con todo su corazón? Así es. Por eso es que pudo dejar el cántaro Amén. y salir corriendo a comunicárselo a todo el pueblo. ¿Has recibido a Cristo Jesús Amén. como tu Salvador y Señor en tu vida? ¿Actúas así? Bueno, eso, ¿Sientes ese pastor. gozo Amén. de testificar? Así es. Llevas folletos, yo los acabo de sacar. Fui al coche, tenía que ir, metí folletos aquí y cuando me senté pues los saqué. Pero si usted mira en mi furgoneta o en el coche, Así es. usted verá folletos de todas las clases y evangelios de los 4 evangelistas. No es ahora porque sea pastor, esto. Desde hace más de 50 años que mi esposa y yo conocimos al Señor como nuestro Salvador en Brisbane, ese fue siempre mi práctica. Amén. Los hermanos aquí ya lo saben, pero para aquellos que no lo saben. Yo fui autónomo por más de 30 años allá de pintor. Y yo, como nadie me podía decir, que aquí has venido a trabajar, no, pues podías salir corriendo, bajando del andamio, porque pasaba una persona por la calle, a pasarle un folleto. Oiga, señora, look, this is beautiful. This truck changed my life. Amén. Este folleto Cambió mi cambió mi vida. Bueno, pues la persona vas con una sonrisa y le ves que para ti significa algo, pues la persona está más interesada que si le dices, quiero regalar un folleto. No, nosotros no vamos llevando propaganda de Pizza Hut o de otro. Vamos llevando la palabra de Dios. Amén. Ese es un folleto, pero ese folleto es la palabra de Dios. Vida. Y viva y eficaz. Ajá. So, verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Gloria a Dios que haya venido. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, en esto vinieron sus discípulos y lo vieron hablando con la mujer y se preguntaban entre ellos, ¿qué hablará? ¿Qué le preguntará? Pero ninguno le dijo nada. Y él, que sabía lo que ellos estaban murmurando, hablando entre ellos, ¿por qué? Porque Jesús era Dios. Amén. Él sabe ahora mismo cuántos cabellos tienes tú y Así yo es. en mi cabeza. Conmigo no tiene que tener mucho tiempo porque queda poco ya. Pero lo que digo es que Él sabe cada cosa, encubierta o descubierta, Así es. que tú y yo hacemos. Yo lo puedo ocultar delante de ustedes. Y cuando vengo aquí puedo proclamar que yo no hago esas cosas. Yo no pienso esas cosas. Gloria a Dios. ¿No? Yo soy un humano exactamente igual que cualquier pecador aquí. Así es. Y todos somos pecadores. Así es, pastor. No hay ni un solo humano que no haya pecado. Así es. Solo uno. Jesucristo. Su santidad pontífice. El sumo pontífice. Su santidad. No el que algunos están pensando, Ajá. Así es. sino el sumo pontífice. Así Su es. santidad. El Cristo Jesús. Amén. 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 No hay un ser humano. Romanos 3:10 nos dice bien claro
que todos hemos pecado Amén. y no hay justo ni un uno. Romanos 3, el verso 23, dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6, el verso 23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero luego continúa el versículo, continúa el Señor diciendo, mas en Cristo Jesús hay vida, hay libertad. ¿Ok? Ahora está en ti y en mí en aceptar la palabra de Dios. No es maravilla que esta mujer saliera corriendo con ese deseo que salió al pueblo de Sícar. Cuando esta semana salgamos a testificar y a hablar al que nos escuche, vamos con gozo, vamos con la certeza de que llevamos la palabra de Dios. Vamos con la certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él es el que nos va a ayudar a expresarnos porque se lo hemos pedido antes en oración, o vamos con miedo. Entonces, en el verso 33, los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Porque Dios le invitaba, come maestro. Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Así es. Por eso ellos decían, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega. Yo os digo, alzad los ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. ¿Qué es lo que quería decir él? ¿Les hablaba de la cebada y del trigo? No, él ya veía, Cristo Jesús ya veía a los samaritanos venir corriendo. Él los veía. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Él no era un hombre. Él llevaba el cuerpo de un hombre como nosotros cuando alquilamos una casa. La casa no es nuestra, la hemos alquilado, pero vivimos en ella. Pues eso es lo que Él hacía. Y por eso les dice, alzad los ojos, mirad, que los campos ya están blancos para la siega. Y el que siega recoge. Y hay un dicho que dice que tanto el que siega como el que siembra, los dos se regocijan y los dos reciben. Nosotros, saben que aquí en Valladolid sembraron el Evangelio cuando la Inquisición, hay una historia preciosa de amor, de una pareja noble, se llamaba creo que Don Juan, Don Carlos. Él tenía donde nosotros vivimos antes en La Vega, y todo ese valle de La Vega era suyo. Y este joven se convirtió, los protestantes, ellos sí eran protestantes, los bautistas no somos protestantes, pero los protestantes en ese tiempo no eran los protestantes de hoy. Los protestantes en ese tiempo se jugaban la vida. Hoy lo único que se juegan es bailar. Y por eso lo persiguieron, el señor cura los perseguía para meterlos a la hoguera. Y hay un letrero en el jardín botánico donde dice cómo veía a este hombre que iba andando, veía a los renes, a los cristianos, atados con pies y manos, puestos en lotes de palos, porque iban a ser quemados. Pues esos hermanos, hace 500 años o más, sembraron la semilla aquí. Sembraron. Los que se convierten, uno de ellos podríamos decir que es el hermano Carlos, el hermano Rafael, Jorge, Carlos, y la hermana Marta, y otros españoles que han sido salvos entre nosotros, y ahora todo el resto. Pero ellos sembraron ya, y esa semilla que ellos sembraron, venimos nosotros ahora
y cae en buen terreno porque otros sembraron y labraron. Es por eso tenemos que pensar, no solamente en nosotros, sino en aquellos que murieron por la fe Amén. en este país y sobre todo también en esta ciudad. Aunque aquí solamente creo que quemaron a unos 20. Y es la historia preciosa. Encontré el libro el otro día. ¿Cómo testificamos? Tenemos que pensar. ¿En qué versículo estaba? ¿Me acompañan? El 37. 35, pastor. Y no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siega y otro uno el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y ahora muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra que la mujer les testificaba. Algunos creerán por la palabra que nosotros le vamos a hablar o por el folleto que le vamos a pasar. Se lo pueden llevar a casa y un día u otro les da por leer ese folleto, que es la palabra de Dios. Y ahí pueden llegar al plan de la salvación. ¿Por qué tenemos que ser salvos? Se preguntaría alguno. Y yo esto lo he dicho muchas veces. Porque Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Amén, amén. Porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso lo saben todos los que son hijos de Dios. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda dónde? En la eternidad. En el día del juicio. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Recuerdan lo que leímos en la lectura congregacional? Llegará un día en que los hombres, en Apocalipsis capítulo 6, los hombres y las mujeres, en esos días de la gran tribulación, se esconderán. Piensan que cuando vean ese milagro que Dios ha predicho en las Escrituras, que vean caer granizo del cielo de 35 a 45 kilos, que se convertirán, se arrepentirán. No, le dirán a las peñas, le hablarán, ahí lo leímos, caed encima de nosotros, porque ¿quién puede estar en pie delante de la presencia del Señor? Nadie que no tenga al Espíritu Santo podrá estar en su presencia. ¿Qué le dijo el Señor cuando Moisés subió a la montaña? Porque aquella zarza no se consumía y subió a ver lo que era. ¿Por qué no se consumía? Cuando llegó allí el Señor Jesús, que creemos que era el Señor Jesús, Dios le dijo: Moisés, ponte detrás de la peña y cuando yo pase pondré mi mano, porque no habrá hombre que mire mi rostro y viva. Y aún con todo y con eso, cuando él pasó, lo vio de espalda, y la gloria de Cristo, que seguro que era él, de Cristo, porque pasó por un cuerpo, y Dios es espíritu, eso fue Cristo, la gloria de su trasera, la gloria, se reflejó en el rostro de Moisés, y la gente, el pueblo de Israel no le podía mirar a la cara, tuvo que ponerse un velo por delante. Imagínese si lo ve de frente. Y el Señor le puso la mano, además. Y esta gente ahora, durante la gran tribulación, amigos y amigas, que no conocen al Señor como su Salvador, clamarán a las piedras para que les escondan. Pero ¿dónde pueden esconderse del Creador, quien creó esas piedras, quien puede ver por detrás de la roca? En donde vivimos nosotros hay una roca
que tendrá aproximadamente de altura 990 metros y es redonda, una anchura de unos 400 metros. Aunque se meta dentro, que se cree que hay un túnel para entrar dentro, aunque se meta dentro, los ojos de Dios Así es. son como un X-rays, como un radio X, que traspasa esa y la tierra si es necesario la traspasa. Como la cinicidad del ser humano, que piensan que las piedras le pueden esconder. Ajá. Por eso, y después viene el gran juicio, después de eso. Por eso les predicamos que usted tiene que ser salvo Amén. de esta perversa generación. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién le puede salvar? Cristo Jesús. Hoy es el 1 día. Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. y el mundo. Jesucristo. No es María, ni es José, ni es Pedro. Es Cristo Jesús, Amén. el único mediador. Y en Hechos capítulo 4, verso 12, dice que hay un hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay ningún nombre, ni el de María, ni el de Pedro, ni el de José, ni el de Lucas. Solo Cristo Jesús. Amén. Amén. Es el único nombre. Amén. No es la iglesia, como enseña la Iglesia Católica, enseña eso, que es por medio de la iglesia. Es la única iglesia verdadera y que por medio de la iglesia. No, Señor, la iglesia no puede salvar a nadie. Sí es. Es solamente Cristo Jesús, Amén. el sumo y pontífice sacerdote que es Cristo Jesús. Así es. Y solamente por Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Juan 14, verso 6. Amén. Cuando Felipe le dice, Señor, dices que conocemos el camino, pero no sabemos dónde vas. ¿Les puedes enseñar el camino? Dice Felipe, llevo tanto tiempo con vosotros y no me has conocido todavía. Ajá. Amén. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Así es. Porque yo y el Padre son uno Nos solo. vamos. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Y nadie va al Padre, Sin esto. nadie va al cielo, nadie va al cielo ni por oraciones, ni por sacrificios, ni por correr el camino de Santiago 4 veces, ni por nada en el mundo le salvará, sino solamente la sangre preciosa de Cristo que Amén. derramó en la cruz. Amén. Amén. Nada más que eso. Y llegamos al final. Porque es imperativo que te conviertas, amigo y amiga. Porque va a llegar un día en que habrá un juicio. Y tú estarás allí. Creas o no creas. Si tú no has dado tu vida a Cristo Jesús, tú estarás en ese juicio. Así es. Sea hombre, sea mujer, sea niño o sea joven. Tú puedes decir lo que quieras, pero tienes una cita y tú estarás en esa cita. Así es. Vamos para verlo en Apocalipsis capítulo 20. El verso 11. Nosotros queremos, mi amigo, que tú no estés en ese juicio. Sí es. Ese será un gran juicio que se llama el trono blanco. Y dice, ¿lo tienen? Amén. Apocalipsis 20, 11. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Aquí no está refiriéndose al cielo, donde está Dios, se refiere a los planetas, y al espacio, y a todo lo que existe, y a la tierra. Eso será lo que nos encontrará. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Ok? Todos van a comparecer ante Dios.
estén muertos, estén en el mar, estén quemados, Dios los traerá a juicio. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Escuche, si usted ha sido una persona que ha hecho buenas obras, usted no será juzgada lo mismo que un perverso, que ha sido un ladrón, un criminal. Usted irá a la condenación eterna, usted irá al infierno, por supuesto, ya ha estado en el infierno. Usted ha salido ahora del infierno para dar cuenta a Dios, para ser condenado finalmente. Pero si usted ha sido una persona que no ha hecho daño a nadie, usted no puede entrar en el reino de los cielos, está condenado, condenada. Pero no estará en el castigo peor. Dios es justo y Dios no va a tener a Hitler o a Putin lo mismo que a una persona, que a mis vecinos católicos que yo tenía, que eran personas maravillosas, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice bien claro, y la mayoría de aquí lo sabemos, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se... Gloria. Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos y creados para buenas obras. Después, amigos y hermanos, hermanas, fuimos creados para buenas obras. Y después de que somos salvos, tenemos que tener buenas obras. Si no, tendríamos que ir a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 13, donde dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos para saber si estáis en la verdad. Estarán para ser juzgados y nosotros no queremos que usted esté allí. Y el verso 13, y el mar entregó los muertos. Hay muchos que dicen: a mí cuando me quemen que tiren el polvo al mar para que nadie me encuentre. Qué ignorantes, qué fe le han enseñado, hermano. Qué fe. Les pregunten a esas personas que hablan así y ellos dicen que creen en Dios y van a misa algún domingo cuando no hay fútbol, pero van y toman la comunión. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló en el libro de la vida escrito fue lanzado al lago de fuego. Usted no sabe cuándo va a morir, hermano, amigo. Usted no sabe cuándo va a morir. Mire todos esos en Venezuela. No hace falta estar en un temblor de tierra para morir. Usted puede coger el avión, puede coger el tren, mira lo que pasó con los trenes en Madrid, puede coger un barco, mira lo que pasó con los del barco, puede andar por aquí, por el lugar que debe de andar de los peatones, y usted puede ser atropellado por un automóvil que se despistó. Puede ser hoy. O una embolia en la cabeza, un ataque al corazón. ¿Quién le asegura a ninguno de los que estamos aquí que llegaremos a las Navidades? Nadie. Solo aquel sabio y humilde, porque para venir a Dios hay que ser humilde. El orgulloso lo sabe todo y él no tiene problemas ni necesita a Dios para nada. ¿Pero sabe por qué? Porque el pecado le gusta y se quiere aprovechar. Pero mi amigo, mi amiga, llegará el día en que te acordarás, pero será muy tarde. Muchos piensan que cuando seas más mayor, más anciano, de mi edad, 80 y pico, como un servidor, pues que entonces me arrepiento, entonces busco religión. No, la religión no te va a llevar al cielo. Ninguna.
Solamente la fe verdadera en Cristo cuando tú te humilles y le confieses a Él tus pecados, Amén. te arrepientas y ahora le sigas. Ahora tienes que seguirle, ahora tienes que ser humilde, ahora tienes que obedecer la palabra de Dios, tienes que demostrarte a ti mismo que has nacido de nuevo. Amén. Porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Amén. hombre, con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados para no estar distraídos, en reverencia ante Dios. Recuerda que al pastor no le meten 500 euros porque tú te arrepientas. Y que no sabes, mi amigo, cuándo será el día que la muerte te va a llamar. Ya puedes ser joven, ya puedes tener buena salud, pero la muerte no repara, Amén. no tiene en cuenta ni la edad ni la salud. Y el diablo es el padre de la muerte. Y él quiere que todos vayan al mismo lugar que él. Por eso le engaña al mundo con sus entretenimientos, con el fútbol en España, en Australia con el rugby y con otros deportes. Y con sus entretenimientos. Oh, qué bueno lo hemos pasado. Así, pues cuando llegue el día de dar cuenta, Así es. ahí no te va a valer para nada todo lo bien que lo has pasado. Sé sabio, sé sabio. Cuando yo me convertí a Cristo y le seguí y le sigo, yo recibí la vida eterna y tú la puedes recibir. Dios me pasó a hacerme su hijo, Juan capítulo 1, verso 12. Que todos los que le recibieron, les dio a los que creyeron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie te pide que tienes que traer tu dinero. Tu corazón es lo que te pide Dios. El dinero es cosa de la persona con Dios, no con el pastor ni con la iglesia, es con el pastor, con Dios. No lo dejes para otro día. Otro día puede ser muy tarde. Padre amado, tú conoces a cada alma que está aquí. Tú sabes muy bien lo que está pensando, Amén. porque tú sabías lo que los discípulos estaban pensando, que quién te habría llevado comida. Oh Señor, perdona tu pueblo, perdónales, Señor, dales fe para que vayan a ti, Señor, para que tú puedas ejercer el completo perdón de sus pecados y hacerlos hijos tuyos y darles vida eterna. Oh Señor, tú eres el único, no un servidor, ni ninguno de nosotros. Podemos presionar y convertir a nadie, Señor. Eres tú. Hazlo ver, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.